hombre de fe, si eres un hombre de oración, aparentemente tú estás, no te va a pasar nada de eso. Eso es lo que dicen el día de hoy. Se atreven a decir. Pero por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, entender la Biblia, para que el enemigo no nos ataque de tal manera en el cual nosotros podamos pensar de que porque estamos en un problema, que porque estamos en una situación difícil, que de repente nos sentimos desanimados, podemos pensar que el Señor no está con nosotros. La historia de la que le quiero contar el día de hoy, que es acerca de la oración también, es la oración de un siervo desanimado y frustrado. Pero un siervo del Señor, un siervo desanimado y un siervo frustrado. Entonces, voy a hacer estas preguntas y vamos a tratar de contestarlas en esta noche. ¿Será que por el hecho de ser cristianos, todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos? Porque a veces nos dicen, no, es que lo que pasa es que tú estás desobedeciendo, estás haciendo algo malo y por eso no te están saliendo bien las cosas, decimos, ¿verdad? Y eso le dicen a muchas personas. ¿Será que por ser siervos de oración tendremos éxito en todo lo que hacemos en esta tierra? No es que yo oro y porque yo oro todas las cosas suceden, se me abre todo el camino y porque yo oro es de que yo triunfo en esta vida. ¿Será que por eso será? ¿Será que porque oramos no pasaremos momentos difíciles o no sufriremos? ¿Puede un siervo de oración llegar a frustrarse en algún momento? ¿Será que nos podemos llegar a frustrar? ¿Será que nos podemos llegar a desalentar en algún momento? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta noche. ¿Y qué es el éxito, hermano? Porque en los púlpitos ahora se habla mucho de éxito. Amén. Que el cristiano va a tener éxito por ser obediente, que el cristiano va a tener éxito por tener fe, que el cristiano va a tener éxito por orar bastante. Pero el éxito de la tierra es diferente al éxito de allá de los cielos. Amén. Y quiero hablarle acerca de un siervo de que aparentemente fue un hombre fracasado. Tener éxito es alcanzar metas, adquirir riquezas, tener prestigio, favor, poder, que todas las cosas nos salgan bien. Eso es el tener éxito en esta tierra. Pero las cosas del Señor es diferente. Aunque nosotros seamos personas que podamos consagrarnos a nuestro Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, dice la Biblia de la siguiente manera, y este es el profeta Jeremías. Y sabe que hay algo que me gusta de la Biblia, de todos los libros. Siempre se lo he dicho, Dios no trata de aparentar nada en la Biblia. Dios no trata de esconder debilidades de sus siervos. Dios no trata de hacer ver a sus siervos como siervos que son de hierro, perfectos, que no se equivocaron, sino siervos que nos muestran su humanidad, nos muestran sus debilidades, a pesar de ser grandes hombres del Señor. Vamos a quebrar el teléfono a este hombre. Dice la Biblia, en el capítulo 20, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, dice. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Sigamos. Seguís el versículo 8. Este no lo quiere cambiar. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido de bendición, de riqueza y de felicidad. ¿No dice así su Biblia? ¿De qué dice que le fue la palabra de Dios? Me ha sido afrenta y escarnio cada día, dice el profeta Jeremías.
O sea, algo contrario a lo que se dice el día de hoy, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él, ¿qué dice? Nuestra venganza. Tremendo. Ahí no dice enemigos, ahí dice amigos. Tremendo. Ahora lea lo que dice el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dice el versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa, dice el Señor. El Señor Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Hay un canto que dice, como Jeremías oraba y oraba. O sea que Jeremías tiene fama de ser un hombre de oración. Amén. Porque hasta en los cánticos, aquellos que leyeron la Biblia se dieron cuenta que Jeremías es un hombre de oración. Y eso lo distingue bastante. ¿Quién es Jeremías según la palabra del Señor? Para que tenga más o menos un pequeño conocimiento. Era hijo de Hilcias. Era hijo de los sacerdotes o de un sacerdote llamado Anatot según Jeremías 1:1. O sea que viene de una descendencia sacerdotal, de un linaje sacerdotal. Es un hombre importante, es un hombre que trae, amén, sangre sacerdotal en sus venas. Es un hombre que fue llamado por Dios para que fuera profeta del reino de Judá. Y fue llamado a ser profeta del reino de Judá en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, podríamos decir. Profetizó durante los últimos reinados de los últimos reyes de Judá. O sea que antes de que Judá cayera, recuérdense que hay dos reinos, el del norte y el del sur. Ya el del norte ya había caído, solamente prevalecía el del sur. Y antes de caer, este hombre profetiza durante esos últimos reinados. Iba a llegar Babilonia, iba a invadirlos, iba a destruirlos y iba a llevarlos cautivos. La sociedad del reino en ese entonces estaba deteriorada por completo, económicamente, políticamente y sobre todo espiritualmente. Imagínense en qué condiciones tiene que profetizar Jeremías, siervo del Señor. El mensaje que debía de predicar era un mensaje de arrepentimiento. Ve y diles a mi pueblo su pecado y diles que se arrepientan y yo los voy a perdonar y yo los voy a ayudar. Si lo hacían, Dios pospondría el juicio inminente de Judá en manos de los babilonios o de los caldeos, como se le quiere llamar. ¿Quiénes fueron contemporáneos de Jeremías? Los reyes Josías, el rey Josías, el rey Joacás, el rey Joacim, el rey Joaquín, el rey Sedequías y Baruch, un siervo que le ayudó a él a escribir el libro, o los libros podríamos decir. Los profetas que fueron contemporáneos con él fueron Habacuc y fueron el profeta Sofonías. Para que más o menos usted ponga cronológicamente hablando el libro de Habacuc, el libro de Sofonías junto con Jeremías, que fueron profetas que estuvieron profetizando juntamente con Jeremías. La condición en que se encontraba Judá,
vayamos un poquito a lo que es la condición de Judá. El rey Josías, yo no sé si usted ha leído la historia del rey Josías, un gran rey de Judá. Él hizo grandes reformas en la tribu de Judá. Se esforzó por regresar al pueblo a que obedecieran la palabra del Señor, a celebrar las fiestas del Señor. Fue una grande reforma la que trató de hacer él en el pueblo, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Debido a que el arrepentimiento de la tribu de Judá o del reino de Judá fue superficial. No lo hizo de todo corazón. Lo hicieron porque vieron al rey meterse con el Señor, pero ellos solamente lo hicieron no porque realmente reconocieron su pecado y se dieron cuenta que le habían fallado al Señor, sino de manera superficial lo hicieron. El pueblo continuó con su egoísmo e idolatría. El pueblo era, hermanos, llegó a pecar de una manera tan terrible que ya no tuvo más nuestro Dios que derramar sus juicios sobre ellos. Como no temían a Dios, aleluya, prevalecía la injusticia y la maldad en ese entonces. Los profetas se habían corrompido, los sacerdotes se habían corrompido, no enseñaban la palabra del Señor. Los profetas veían visiones falsas. Y en vez de llamar al pueblo al arrepentimiento, ellos les decían: paz, paz, no va a pasar nada, todo está bien, Dios se ha agradado de ustedes. Jeremías tenía que pelear contra todo esto. En esa condición, lo único que les esperaba era el juicio de Dios. Sin embargo, dése cuenta de cómo es Dios, hermano. Dios siempre va a levantar un hombre, un varón, que va a ser usado para llamar, antes que venga el juicio, a todos al arrepentimiento. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Hay de nosotros si queremos escucharlo o no. Ahora, ese era el trabajo de Jeremías, predicarles para que se volvieran a Dios y para poder predecir el cruel futuro. Arrepiéntanse porque Dios está enojado con ustedes. Pero si no se arrepienten, va a venir juicio sobre sus vidas. Hermano, a nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¿Cierto o no es cierto? Yo te traigo palabra del Señor, te digo yo. Y de repente, a ver, dila. Y tú estás listo para ver qué tipo de palabra te voy a decir yo. Pero nosotros esperamos. El Señor dice que estás bien y que te va a bendecir. Esa palabra nosotros la queremos escuchar con todas las ganas. Pero si te dice el Señor: estás equivocado en lo que estás haciendo, estás pecando y el juicio viene sobre tu vida. Es más, te da 2 meses el Señor, si no, vas a tener que entregar cuentas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal? Lo empezamos a decir nosotros, ¿verdad? Yo estoy bien. Y empezamos nosotros a justificarnos. Sobre todo si te está yendo bien en la vida. Vamos a suponer que tú estás bien financieramente, tienes tu gran casota, tienes tu gran cuenta en el banco, tienes tus cosas materiales y te vienen a decir una palabra como esta. Como esas cosas nos inflan a nosotros, ¿verdad? Y nos hacen sentir como que si somos inteligentes, buenos y todo. No queremos recibir esa palabra. Eso le tocó hacer a Jeremías. Y ese no era un trabajo fácil, iglesia. Porque por eso yo le leía esos versículos al comenzar la prédica o la enseñanza. Porque si se da cuenta, esa es una oración de un siervo que está desanimado y de un siervo que está frustrado. El mensaje, por lo tanto, no era un mensaje de bendición, no era un mensaje bonito, sino un mensaje terrible. Pero ¿sabe qué? Pero era un mensaje verdadero. Y eso es exactamente lo que todo el tiempo nosotros queremos, la verdad. Porque cuando la verdad llega, la verdad nos hace libres. Cuando la verdad llega, nos quita la venda de los ojos. Pero muchas veces el mensaje verdadero no es bonito. La mayoría de veces el mensaje verdadero no es bonito. Aleluya.
Pero ese mensaje verdadero puede evitarte muchas desgracias en tu vida si tú y yo nos humillamos y estamos dispuestos a escuchar y a humillarnos ante la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que Jeremías tenía todas las credenciales de nuestro Dios? Para poder llegar a tener éxito, podríamos decir, Jeremías contaba con todas las credenciales para tener éxito ante el propósito que tenía en su vida el Señor. Era un siervo, número uno, que había sido llamado genuinamente por Dios. Dice que desde el vientre de su madre lo había escogido el Señor a Jeremías. Oiga, qué tremendo el llamado de este hombre. Número uno. Número dos, era un siervo que amaba a Dios y amaba a su pueblo. ¿Por qué yo le digo que amaba a Dios y amaba a su pueblo? ¿En qué baso yo mi afirmación en que Jeremías amaba a Dios y amaba a su pueblo? ¿Qué diría usted? ¿Qué podría decir usted? ¿Por qué yo digo que Jeremías amaba a Dios y amaba a su pueblo? Porque, en primer lugar, Jeremías estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, a llevar cualquier oprobio. A él no le importaba realmente nada de él con tal de agradar a aquel que lo había llamado. Él amaba a Dios, pero también amaba al pueblo. Y lo amaba de una manera tremenda, que una vez el Señor le tuvo que decir a Jeremías: ya no ores por este pueblo. O sea que Jeremías, a pesar de toda la adversidad y los problemas que enfrentaba al profetizarle a este pueblo, y el pueblo lo rechazaba y lo ridiculizaba, Jeremías seguía orando. Y llegó un momento en el que Dios le dijo, y esto es tremendo, hermano, ojalá nosotros no lleguemos a ese momento en el que Dios le diga al siervo: ya no ores por este o por aquel. Porque en ese momento quiere decir, hermano, que ya no hay manera de poder tratar con su problema. Se lo voy a mostrar para que usted lo vea, por favor. En el capítulo 7 del libro de Jeremías, versículo 16, dice la Biblia: vamos a leer unos cuantos versículos. Y es que llega un momento en el que, hermano, el Señor dice: basta, basta. Dice el 7:16. Tú pues, ahí le está diciendo Dios a Jeremías: tú pues, ¿qué dice? No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, dice. Dios mío, iglesia, Dios mío. Pidámosle y roguémosle a Dios que nosotros no lleguemos a ese tipo de condición. Porque si se le está hablando y se le está hablando, no lo hagas, arrepiéntete, no lo hagas. Va a llegar un momento en que esa oración no va a llegar, hermano. No, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque ¿qué dice? O sea, a él sí lo oía, pero se lo dijo específicamente: ya no más. Ya había llegado hasta la presencia del Señor. Sigamos, ahora vamos a leer un poquito más para que se dé cuenta qué era lo que hacían estos tremendos. Sigamos, 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Mire lo que les va a revelar. Dice, siga. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, dice. Ahí el católico le diría: mire, ahí está María, le diría a usted, ¿verdad? Pero no se está refiriendo ahí a María ni a nadie, porque allá arriba en el cielo solo está nuestro Dios Todopoderoso y sus ángeles. Amén. Para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira. ¿Sí se da cuenta? Sigamos. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová.
¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Esas son palabras fuertes. Sigamos. Vamos a llegar hasta el 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán, dice. O sea, ya estaba determinado. El juicio ya estaba determinado. Aunque orara Jeremías, ya no lo iba a escuchar el Señor. Iba a orar por gusto. O sea que hay momentos en los que el Señor le dice a uno: ya no ores. Dios mío, yo se lo digo si me dice que no ore por usted, ¿oyó? Ya me dijo el Señor que no orara por usted. Ojalá no sea así, ¿verdad, hermanos? Dios guarde, Dios nos libre y Dios nos guarde. Era un siervo que amaba a Dios y amaba a su pueblo, porque a pesar de la adversidad él seguía hablando. Y amaba al pueblo porque él seguía orando, seguía clamando por ellos. ¿Cómo uno va a hacer semejante cosa? Era un siervo que predicaba fielmente la palabra del Señor. Óigalo bien, o sea, tenía las credenciales porque él no predicaba otra cosa sino la palabra de nuestro Dios. Le voy a leer dos escrituras. En el capítulo 20, versículo 1. Yo quiero que se dé cuenta lo que está pasando antes de esa escritura que nosotros acabamos de leer, en el versículo 7. Regresate entonces al 21, por favor. El sacerdote Pasur, antes de seguir, significa, en primer lugar, era un sacerdote. Este hombre era un sacerdote. Y su nombre significa tranquilidad. Yo quiero que se recuerde de eso, por favor. ¿Qué significa su nombre? Tranquilito, ¿a que sí? ¿Ah? Amén. A ver si a algunos le tenemos que poner Pasur aquí. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Tremendo. Y si usted va de regreso se va a dar cuenta de todo lo que está hablando, porque en el capítulo 19 habla acerca de la vasija de barro, pero yo no me voy a tirar a eso ya. El pueblo hermanos, se había escarriado de una manera terrible. Y él les estaba predicando la palabra del Señor. Dice, una vez más, presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Sigamos con el versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Por qué lo azotó? ¿Por qué lo azotó? ¿Ah? ¿Por qué azota Pasur si él está hablando palabra de Jehová? Si él lo está haciendo porque Jehová quiere tener misericordia del pueblo. Él se pudo haber callado y dejar que el juicio viniera, pero dése cuenta lo que pasa Jeremías en esos momentos. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Hermano, le amarraban los pies, las manos y también esta parte de acá. Mire, dice que estaba como dobladito el hombre, hermano. Terrible, por predicar palabra del Señor. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Mire dónde se lo hicieron. Versículo 3. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Bisabib. Le cambió el nombre el Señor. Ahora ya no es tranquilidad. ¿Sabe lo que significa Magor Misabib? Aleluya. Significa terror por todas partes. Ese es el nombre que le puso el Señor a Pasur por medio de Jeremías. Pero ahí comienza la cosa. Sigue diciendo en el versículo 4: porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas
un terror a ti mismo, le dice. Óigalo, qué palabra más terrible esa, hermano. Y a todos los que bien te quieren, dice. O sea que, hermano, también aquellos que van detrás de las personas como estas también reciben. ¿Sí se da cuenta? Es algo muy importante el ver esto. Yo no lo hice, pero estás ahí. Y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, dice. Y a toda Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Imagínense la palabra que les está dando Jeremías. Lo acaban de meter en el cepo, le acaban de castigar, y ese hombre aún así está hablando palabra del Señor. Es increíble ese hombre. ¿Será que nos hubiéramos atrevido nosotros a seguir hablando como él? Porque la palabra que está diciendo no es nada bonita. Es una palabra que para ellos es, ¿qué nos estás diciendo? ¿Ah? Que vamos a caer en cautiverio. ¿No te das cuenta que tenemos todavía riquezas y todo esto qué va a pasar? Y no somos el pueblo del Señor, pues. Y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Imagínense que le den una palabrita así. Siga leyendo. 5. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad. Es como que el Señor te dijera, va, ¿cuánto tienes en la chequera, en el banco? Tienes unos 40, 50, 60, 70, lo que, ¿sabes qué? Se la voy a dar a alguien más. ¿Cómo se sentiría usted? No sé, he trabajado por ella, que no sé qué, usted se pondría bravo. Terrible, ¿verdad? Mi dinero. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Hermano, no se van a enojar. ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen eso? ¿Se enoja? ¿Le tira una pala? ¿Qué hace usted con Jeremías? Lo injuria. Y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en mano de sus enemigos. Y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia, dice. No era palabra bonita. Pero él está hablando palabra de Dios. Pero él está hablando palabra verdadera. Dice el versículo 6. Y tú, Pasur, ya no le dijo a... Y tú tranquilo, le dijo. Ahora, ¿cómo dijo que se iba a llamar? Terror por todas partes. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Oye, qué tremendo. Qué hombre de Dios más grande este. Y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira, le dijo. Ahí hay dos palabras entonces. Está la palabra de Dios y está la palabra del enemigo. Está la palabra de alguien que es usado por Dios y está la palabra de alguien que es usado por el diablo. A nosotros muchas veces nos gusta más aquella palabra que es como una lisonja, que nos dice las cosas que nosotros queremos escuchar, pero no aquellas cosas que nos enfrentan. Ahí lo que estaba haciendo Jeremías era enfrentar al pueblo. Y mire qué valentía, a pesar de que lo habían golpeado. Yo no sé si nosotros después de ser golpeados hubiéramos seguido hablando del Señor, pero eso le muestra el amor que le tiene a Dios y el amor que le tiene al pueblo para seguirle profetizando la verdad. Brinquémonos al 21. Me voy a brincar al 21. Capítulo 21. Son pocos versículos, son como 140. Bríncate al capítulo 21. Porque yo quiero que se dé cuenta de lo que, cómo es que está metido en ese momento Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Fíjese,
Sí se da cuenta de lo que estaban haciendo, ¿va? Le dicen a Jeremías, consulta, ¿va? ¿Fue a Jeremías? ¿O no estaba poniendo atención? Regresa al 1. Ahí está. Solo para que, porque de repente no está leyendo bien. Va, ahora bríncate al 2 solo para que viera. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros. Hermano, las cosas no pasan solamente por pasar. Dios no hace simplemente maravillas por hacerlas. Ya Dios había decidido con este pueblo. Sigamos. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías. Lo que dijera iba a ir en contra de él. Porque estos hombres lo que esperaban era que le dijeran, no, Babilonia no va a atacar, Dios los va a derrotar y ustedes van a quedar igualitos, es más bendecidos y todo. Dice, hola, se brincó al 6. ¿Por dónde íbamos? No, hombre, este va corriendo, este hombre. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías. ¿Qué le dijo? A ver. Así ha dicho Jehová de Israel, he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Mire lo que está diciendo el Señor. Siga. Pelearé contra vosotros. ¿Se dio cuenta la expresión que usa el Señor ahí? No dice, pelearán ellos contra ustedes. No dice, pelearé contra vosotros, le dice. Con mano alzada y con brazo fuerte, con furor, enojo e ira grande. En pocas palabras, iba a usar a los caldeos. Eso es lo que está diciendo ahí. Siga. 6. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Siga. Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Yo quiero que por favor tenga en mente a la persona de Jeremías, la que está diciendo esta palabra. Porque no es cualquier palabra la que está diciendo. Está hablando de las riquezas de ellos, de los palacios de ellos, de las cosas de ellos, de todo lo de ellos. En pocas palabras, no solamente se los van a quitar, sino que ustedes van a morir también. ¿A quién le gusta una palabra como esa? Vayamos, sigamos leyendo el versículo que sigue. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Siga. El que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Mire cómo cambió toda la situación allí. Esto que le dice allí parecía una locura, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo se iban a entregar a los caldeos? Porque Dios ya lo había decidido de esa manera. Y dice, la única manera en que ustedes van a salvar su vida ahora es que se entreguen a los caldeos. No se preocupe que está lloviendo, porque aquí no entra el agua por el momento. ¡Aleluya! A ver, sigamos. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. ¿Era bonita la palabra? Sigamos. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová. Haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. Siga. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová.
Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿Por qué le leí todo esto? ¿Qué tanta lectura, pastor? Porque yo quería que usted viera cuál era la vida de Jeremías, cuál era el propósito de Jeremías, cuál era el trabajo que tenía que hacer Jeremías. ¿Era fácil? ¿Era difícil? Era bien difícil el trabajo. Pero como amaba a Dios y amaba al pueblo, estaba dispuesto a hacer el trabajo a como diera lugar, cumplir con el mandato de nuestro Dios. Las profecías, ¿eran de él o eran de Dios? Eran de Dios. ¿Eran buenas o eran malas? Eran malas, pero todavía les dice, arrepiéntanse, les dice todavía. Ya no puede orar por ellos porque ya le había dicho que no iba a orar por ellos. Cada profecía vendría a su cumplimiento. Ahora, ¿usted cree que lo escucharon? Nadie. Mire, para uno es bien difícil ser predicador, ser un pastor, predicar y que no se arrepientan las almas. ¿Cómo se siente de feo cuando uno predica y uno hace el llamado? ¿Cuántos quisieran recibir a Cristo? Y uno sabe que Dios ha hablado a los corazones y no se arrepienten. Y uno sabe que ha hablado palabra del Señor, que es un mensaje de Dios, y no se arrepienten. Qué duro se siente, hermano. Y de repente uno tiene que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, pero ¿en qué me estoy equivocando? Estoy predicando tu mensaje, Señor. ¿Por qué yo miro, Señor, que otros lugares, Padre, donde se predica un montón de mentiras, allí sí van, Señor, por multitudes? Qué frustrante es, hermanos. Qué duro es cuando sucede esto. Porque en el caso de Jeremías, nadie lo escuchó. Pero si es un hombre llamado por Dios, nadie lo escuchó. Entonces, ¿se imagina la persona de él? No solamente nadie lo escuchó, nadie se arrepintió. Y aparte de que nadie lo escuchó y nadie se arrepintió, lo despreciaron. Lo trataron muy mal. No obtuvo fruto alguno de su trabajo. Oré, Señor bendito, busqué tu rostro, Señor, te pedí misericordia por ellos, Padre, les di tu palabra, Señor, y no hay fruto, Señor, en mi ministerio. En vez de que vengan, Señor, y me lo agradezcan y me digan, gracias, Jeremías, porque nos estás evitando una desgracia. No. Por eso le leí lo que le habían hecho a él. ¿Usted no cree que eso es frustrante? ¿Usted no cree que eso es difícil? Él no vio ningún fruto de su trabajo, a pesar de que fielmente hizo la voluntad de nuestro Dios. Por un lado, es un gigante de la fe, y por el lado terrenal, es un gran fracasado. Porque el hombre está solo. Es más, el Señor le dice, no busques esposa. Oiga, qué duro. Porque imagina la esposa si miraba todo lo que le hacían. Si tenía hijos y de repente trataban mal a los hijos, a lo mejor no iba a hacer bien el trabajo. El Señor le había dicho, no busques esposa, le dijo. Amaba a Dios, lo amaba mucho para hacerle caso en eso. Gloria sea el nombre del Señor. Es un hombre con compromiso, es un hombre valiente hasta el extremo. Es un hombre que marca una diferencia entre lo que era alguien que está cerca de Dios y alguien que está alejado de Dios. Mire, fíjese la importancia que tiene un hombre de oración, una mujer de oración. Y es algo interesante que en todos los siervos de la Biblia se repite esta historia. Siempre saben dónde están parados. Siempre sabe lo que está pasando alrededor, espiritualmente hablando. Porque Judá ignoraba todo esto. Jeremías lo sabía. ¿Sí se da cuenta? Mire la diferencia que hay.
A ellos les iba a venir el juicio y no sabían. Jeremías sí sabía. Es como que si Jeremías estaba subido en una montaña y podía ver todas las cosas y ellos estaban allá abajo y no miraban nada. Porque a sus siervos el Señor les muestra su voluntad. Es bueno estar cerca del Señor. Es bueno estar haciendo la voluntad de Dios. Porque usted todo el tiempo va a estar, hermano, informado de parte de Dios de lo que está pasando. Qué bendición la que tiene Jeremías. Jeremías sabía lo que estaba pasando. Jeremías sabía lo que se debía de hacer. Jeremías quería ayudar a todos ellos, pero ninguno de ellos se deja ayudar. Yo le digo todo esto de Jeremías porque los versículos que leímos al principio de la enseñanza muestran el corazón íntimo de Jeremías. Jeremías habla de lo más profundo de su corazón ante Dios. Y qué bonito cuando Dios nos revela lo que está pasando en un siervo de oración que dirige, valga la redundancia, su oración hacia Dios, pero en un momento muy difícil. En un momento en el cual nadie está allí. Él está solo con el Señor. Y empieza a hablar con Dios. Pero la oración que él refleja es la lucha interna que hay dentro de él. Porque él aún así es un hombre de carne y hueso. Es un hombre que siente, hermanos, el rechazo. Porque estamos en esta tierra, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones. Él nos habla de lo más profundo de su corazón cuando dice en el capítulo 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, le dice. Me ganaste, me hiciste para ti, Señor, para que hiciera tu voluntad, Padre. Me has ganado con tu fuerza, con tu poder, Señor, y yo lo acepté, yo lo quise, Señor. Porque él dice, me dejé seducir, dice. Pero cuán difícil es esto, hermanos. Cuán difícil es eso para alguien que tiene carga por el Señor. Porque duele. Es sincero. Es muy sincero en esa oración que habla Jeremías. Al decirle a Dios que la palabra le había puesto, que Dios le había puesto en su corazón, había sido afrenta y escarnio para su vida. Es que, Señor, lo que yo predico, Padre, es lo que me ha traído problemas. Señor, cuando yo les profetizo lo que tú me dices, Señor, eso ha producido afrenta en mí, Señor. Se lo está diciendo, está derramando su corazón el hombre. Qué duro, es un siervo, un siervazo del Señor, un gran hombre de la fe, pero está quebrado en ese momento. ¿Por qué se quiebra uno, hermano? Se quiebra uno cuando uno habla y la gente se ríe y la gente le mete un cuchillo por la espalda. Es increíble. O le dicen a uno, siempre me lo dice y nunca pasa nada. Porque Jeremías tenía ese problema, estaba profetizando de algo que iba a suceder y no había sucedido. Y ya se imagina la burla que le tenía. Jeremías siempre dices lo mismo. Y mira, todavía estamos aquí. Aleluya. Dice allí, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, dice. Y escarnecido significa burla humillante. O sea, se burlaban de una manera tremenda de Jeremías. Y él estaba fuerte en ese momento, pero cuando va a la presencia del Señor, derrama su corazón. Está partido el hombre. Hacen escarnio de mí, dice. Y el escarnio es burla humillante. Se hace con la intención de herir y de ofender, dice. Eso es el escarnio. Y la palabra afrenta, la vez pasada decía, es vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue
de la imposición de penas por ciertos delitos o por ciertos agravios. O sea, en pocas palabras, se le culpaba a Jeremías de ser un alborotador, de ser una persona que iba en contra del pueblo. Jeremías estaba solo. Sigue diciendo allí: y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Pero ¿cómo puede ser posible esto si lo aplicamos a las prédicas del día de hoy? Todo bueno, toda bendición, toda felicidad. No, aquí a un gran siervo del Señor. Ahora, ¿cuántos creen que Jeremías tenía fe? Era un hombre de fe. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que predicaba la verdad. Le tenía que ir bien todo. Sin embargo, él dice que no es así. Por predicar la palabra se burlaban de él. Por predicar la palabra le hacían escarnio. Por predicar la palabra le hacían afrenta. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú el día de hoy? Pero él lleva su carga a la presencia del Señor. Él se lo está diciendo a Dios. Y Dios lo está oyendo y Dios lo está viendo, hermano. ¿Será que Dios se enojaría con Jeremías y diría: es que tú solo quejándote y quejándote? No, hermano. Porque al único que tenía Jeremías era Jehová en ese momento. Y así nosotros también tenemos que llevar toda nuestra ansiedad, dice el apóstol Pedro, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿A cuánto les gusta que se burlen de usted? ¿Verdad que se siente feo cuando se burlan de uno, verdad? Sí, se burlan de uno. Y se siente feo cuando se burlan de uno, hermano. Pero uno no tiene que responder. Mejor se lo trae uno a la presencia del Señor. Aleluya. Cuando eres menospreciado, cuando te miran como nada, qué difícil es. Pero lo llevas a la presencia del Señor. Le dice el Señor que le vino a su corazón el ya no hablar más su palabra. Porque mire lo que dice allí. Y dije: no me acordaré más de él, dice. O sea, ese hombre se ve frustrado. Es que nos está abriendo su corazón. Dice: yo ya no quiero, Señor, hablar de ti, le dice. Es que ya no quiero, la verdad es que ya no quiero, Señor. Es que la vida está muy pesada cuando hablo de ti, Señor. Increíble lo que es la palabra del Señor y lo que estaba causando en los corazones de esas personas. Sigue diciendo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Aleluya. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hablar más? ¿Sabe que a uno le vienen pensamientos como eso? ¿Y para qué sigo predicando entonces? ¿Y para qué sigo enseñando si de repente enseño y se van otra vez al mundo, Señor? Si se les enseña de esto y de lo otro y pareciera ser que en vez de ser agradecidos, Señor, son desagradecidos, Padre. Qué duro es, iglesia. Qué duro es. Porque dicen: entonces, ¿para qué voy a predicar más, Señor? Es que mira, Señor, no hay respuesta. Es que mira, Señor, en vez de agradecerlo, Señor, son unos desagradecidos. En vez, Señor, de ganarme el favor de ellos, me maltratan, me meten a un cepo, Señor. Me dejan de dar de comer, Señor. Me amenazan, Señor. Está cargado el hombre. Está frustrado el hombre. Está derramando toda su alma. Estoy perdiendo el tiempo, Señor. Yo podría hacer otras cosas, Señor. Va a él. ¿Vale la pena sufrir por esto? ¿Vale la pena llevar la carga de este? ¿Vale la pena?
Esa era la lucha que él estaba teniendo. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque podemos pasar por estos momentos. O puede estar pasando o va a pasar en el futuro cuando usted haga la voluntad del Señor. Por eso tenemos los ejemplos en la Biblia. Para que cuando se sienta que ya no puede más, venga a la presencia del Señor. Porque este no es el único siervo que vino con esa carga. Asaf también vino en el Salmo 73. Por poco se deslizaron mis pies, dijo. Por poco me convencen, dice. Porque vi a los impíos, Señor, que nada malo les pasa. Y yo guardando mi corazón y yo guardando mi vida, Señor. Qué duro es. Y él dice lo mismo. Dice, pero cuando entré a la casa del Señor, dice. Pocas palabras, fue a orar. Fue a pedirle a Dios. Valía la pena sufrir. Pero dice, pero ¿saben qué? Tuve la intención de hacerlo, dice. Pero ¿qué creen que pasó dentro de mí? Dice. Es increíble como... Mire, yo me puedo, al menos yo se lo voy a decir de corazón. Yo me puedo identificar con Jeremías en esa parte. Porque por un momento uno dice, ya no, ya no, ya no. Pero hay algo dentro de uno que dice, ¿cómo que ya no? ¿Cómo que ya no? Y se frustra porque, ¿y qué puedo hacer fuera de ti, Señor? Conociendo la verdad, sabiendo, Padre, que esto produce bendición, que al menos me usas para ser testigo, Señor, para que no tengan excusa en el día del juicio. Porque cuando venga el día del juicio, le va a decir a esa persona, ¿te recordás que te lo dijeron una y otra vez y no quisiste escuchar? Y si dice no, nos va a traer a nosotros. ¿Te recuerdas cuando te hablaron? Estabas allá en Spring, eran las 8:52 y lo estabas escuchando. Pero en tu mente decías, a mí qué me importa, mi propia sabiduría, lo que yo quiero. ¿Ah? No podía. Dice, yo quise renunciar, dice. Yo quise ya no hablar, dice. Pero qué bonito el testimonio de este hombre, ¿verdad? Dice, pero ¿saben qué? Dice, no pude, dice. ¿Cuántos hemos querido renunciar al Señor? En algún momento de lucha, de prueba, y todo, ya no, Señor. ¿Cuántos han dicho algo? Yo levanto mis dos manos. Le soy sincero. Frustrado completamente. Cuando pasan cosas que están, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible todo esto, Señor? Pero yo no sé qué pasó en mi ser. Porque si yo estuviera en el mundo como el Luis de la Cruz de antes, ya anduviera más perdido que el hijo de la Llorona. Ya me hubiera regresado, ya hubiera hecho un montón de locuras. ¿Por qué no las hagan? No las hago. Yo no sé, a veces me frustro yo mismo. Digo, ¿por qué no, Señor? Porque Él es más fuerte que nosotros. Porque Él nos tiene agarrados de una manera tremenda. Y no nos suelta el Señor. Nos da una fuerza increíble que nosotros no le podemos ganar al Señor. Qué tremendo es nuestro Dios. Aleluya. Aunque quería, dice, no podía porque te metiste en mis huesos, Señor. Te metiste en todo mi ser, Señor. No hay manera de poderte quitar de mí, Padre bendito. Prácticamente dice, a mí me fue imposible, Señor, dejarte. Llegué a ser, yo digo que el Jeremías, llegué a ser un masoquista, Señor. Porque tenía que parar y no paraba, Señor. A veces he tenido la intención de ya no decirle algo a alguien. ¡Ya no! Me cayó gordo, digo yo, ¿verdad? Pero no puedo. Otra vez ahí va. Lo tenemos que hacer. Y es que hay un Espíritu Santo que nosotros no nos deja. Nos está...
Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no dejes que se apague la llama que hay en ti, dice. Es muy importante en nosotros, hermano. Amén. Dice en Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miqueas 3:8. Gloria a Dios. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, dice. ¿Para qué? Mire lo que dice. Y de juicio y de fuerza, dice. Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, eso es lo que no nos deja a nosotros. El poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo que está allí, dale y dale y dale. Tremendo, va. Él está orándole al Señor. Está derramando su alma y dice, pero aunque quiera apartarme, aunque ya no lo quiera hacer, Señor, no puedo dejar de hacerlo. He sido marcado por ti, Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ser marcados por el Señor? Porque cuántas veces nuestra carne no quiere volver a hacer lo de antes, ¿verdad que sí? Pero hay algo que dice, no, tú ya no eres el mismo. Tú ya eres una nueva criatura, lavada con la sangre de Cristo. Amén. Qué bendición la que tenemos nosotros los creyentes, hermano. Sí, porque esta carne se quiere rebelar. Pero bendito sea el Señor que no nos deja. Aleluya. Y fíjese, y dice él, Señor, ¿sabes qué? Porque qué feo sentirlo. Todos a mi alrededor, dice. Él está de rodillas clamando al Señor. Todos a mi alrededor, Señor, esperan que yo fracase, dice. Esperan el mal en mí. Qué feo es cuando pasa eso también, hermano. ¿Sí lo dice o no lo dice? A ver, regrese a la escritura donde dice en el versículo 10, ¿verdad? Leamos el 9 una vez más. 29. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Ese es el Espíritu Santo. Metido en mis huesos, dice. Aleluya. Y traté de sufrirlo. Y no pude, dice él. Qué bueno que no pudo. El versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Estaban como, vas a fracasar, no la vas a hacer. Hay gente que le ha dicho al creyente, a veces de repente un drogo, un borracho, ya eres el Señor, sí, vos no vas a durar mucho, dice. En 2 o 3 meses ya no le va a servir al Señor. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Llevamos ya muchos años en el Señor y todavía estamos aquí. Qué bendición, hermano. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Eso es lo que saca él de su corazón. Y qué bueno que Dios nos lo muestra. Porque nosotros en algún momento hemos estado ahí, podemos estar ahí. O estaremos en ese lugar. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo? Mas Jehová está, dígalo conmigo, mas Jehová está conmigo. Como poderoso gigante, dice. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Todas sus profecías no se habían cumplido y no era fácil, hermano. Pero él dice, pero ¿sabes qué? Tú estás conmigo. La palabra que he dado es tuya, Señor, y se va a cumplir.
Porque la palabra, la profecía que él había dado era exactamente de eso, de juicio sobre ellos. Pero como no habían venido, ellos supuestamente esperaban a que él cayera. Y él no cayó. Es más, hay una escritura donde dice que Dios no permitió que ninguna de las palabras de Jeremías cayera al suelo. Tremendo, hermano. Qué testimonio el de nuestro Dios para con su siervo. Nunca lo dejó solo. A pesar de su lamento y frustración, no deja de alabar y glorificar a Dios. No deja de exaltarlo. No pierde la esperanza de que Dios obrará a su favor. Sabía que Dios estaba con él. Este problema que acabamos de tener. Viene el diablo y se para y dice: somos millonarios, tenemos poder, tenemos abogados, lo tenemos todo. Y ustedes son unas cucarachitas que podemos pisotear y hacer como nosotros queramos. No, 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 no. Y a veces tú te preguntas: ¿estás con nosotros, Señor? Tienes que decirlo: Jehová está con nosotros. El enemigo va a ser avergonzado. Por eso es importante estar a cuentas con nuestro Señor, Dios Todopoderoso. ¡Qué dura oración! Pero no fue el único, porque han habido muchos siervos que han derramado su alma. Entonces, cuando usted y yo nos encontremos frustrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traigamos nuestras cargas al Señor. Traigamos nuestra ansiedad al Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. No vaya con el hombre, no vaya allá afuera a buscar ayuda. Busquemos al Señor. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la fuerza para poder salir adelante en cualquier desánimo y frustración, porque aquí el hombre está desanimado y frustrado. Pero usted sigue leyendo y ese hombre no calla. Sigue hablando palabra de Dios. Es increíble. Le pasan tantas cosas en su vida, pero él cumple con el deber. Amén. De hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué aprendemos entonces de la oración de Jeremías? Que aún el siervo de Dios puede llegar a frustrarse y desanimarse. Eso no se extrañe usted. Y no confunda la enseñanza de las del día de hoy con las de la Biblia. Porque un siervo de Dios, a pesar de ser de oración, puede llegar a frustrarse y a desanimarse. Pero busca sus fuerzas en el Señor en oración. Dios entiende la condición humana de sus siervos. Mire, aquí no está Dios diciéndole: ya párate, cobarde, deja estar alegando. No, hermanos. Dios conoce nuestra condición, dice el salmista. Se acuerda de que somos polvo. Es muy importante, por tanto, venir al Señor y pedirle fuerzas si ya no las tenemos. Si ya no queremos hacer el bien. Por eso dice: no se cansen de hacer el bien, porque quiere decir que en algún momento te vas a cansar de hacer el bien. Cuando te cansas es porque estás frustrado. Es porque estás desanimado. Dice: ¿y para qué? Si solamente yo y nadie lo hace. No te canses. Y si te cansaste, busca el rostro del Señor. Porque él se había cansado de predicar. Y ese era el bien. Va a la presencia del Señor y se levanta y sigue predicando, haciendo el bien. ¿Qué bien nos ha puesto a hacer el Señor a nosotros? A lo mejor no sea predicar. A lo mejor sean otras cosas. Ya no le voy a perdonar. Ya no voy a ser bondadoso. Ya no voy a ser generoso. Ya no me voy a guardar para el Señor. No se canse usted y yo de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Conoce nuestra condición. O sea, en pocas palabras, lo que yo le estoy diciendo es que se vale traer nuestra ansiedad al Señor. Y Dios no se va a enojar con nosotros. Cuando usted sigue, no quiero seguir en esa, porque quiero acortar el mensaje, la enseñanza. Él habla acerca del día que nació.
el día en que lo tuvo su madre, dice. ¿Por qué me dieron a nacer? Dice. Oiga, es algo terrible lo que le sucede a Jeremías. Y Dios no se lo reclama como pecado, sino que ve la frustración del hombre. Y Dios lo entiende. Y Dios no lo rechaza. Dios lo consuela. Y Dios es bueno y Dios le da fuerzas. ¿Qué aprendemos de la oración de Jeremías? Que aunque seamos siervos de oración, tendremos problemas y situaciones difíciles. No porque nosotros hemos sido llamados por Dios significa que ya tenemos el éxito en las manos. Porque puede ser que el éxito acá sea un fracaso, hermano. Pero fíjese pues, Jeremías es un fracasado en la tierra, pero en el cielo es un hombre de gran éxito. ¿Sí o no? La forma en que lo miraban acá dirían, no, este es un miserable, solo, pobre, condenado y todo. Pero allá arriba, un gran galardón para el siervo. Amén. Porque nosotros no trabajamos para esta tierra, sino para el cielo. Hacer tesoro, ¿dónde dice? Allá arriba y no aquí abajo. No confundamos entonces las cosas. Jeremías las estaba haciendo allá. Y nosotros también. ¿Qué aprendemos de la oración de Jeremías? Dios no nos librará de muchas cosas en la vida. No lo libró del cepo. No lo libró de los latigazos. ¿Se da cuenta? No lo libró de padecer necesidades. Pero sí es un siervazo del Señor. ¿Podemos pasar entonces ese tipo de situaciones? Sí las vamos a pasar, hermano, quizás. Y lo que Dios quiere es que usted y yo no nos mezclemos con eso del mensaje de la prosperidad. Y muchos a lo mejor están así como asustados. Híjole, hermano, entonces nos espera todo eso. No, así mire cómo está usted y cómo estoy yo el día de hoy. ¿Acaso no está bendecido? ¿Verdad que sí? Dios, ¿ha sido bueno el Señor, sí o no? Pero no le sirvamos solamente porque tenemos bendición el día de hoy. Sirvámosle porque Él es Dios. Con o sin. Debemos nosotros saber que si tenemos hoy, Dios está con nosotros. Si no tenemos, Dios está con nosotros. Tiene que ser muy importante esto, hermano. Dios muchas veces no nos librará de muchas cosas en la vida. Imaginémonos, solo imaginémonos que nos peleamos con esta gente, ¿va? Y no ganamos. Nos lo quitan. Ponen 20 abogados y nosotros con uno. Se venden los jueces. Le pagan a toda la gente. Oye, mira, tú ¿Dios está con nosotros aún? A ver. ¿Está todavía Dios con nosotros? Ellos nos pudieron ganar esa parte, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Pero si somos tu iglesia, oramos. No importa. Todo tiene su propósito en la vida. Y nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro del Señor. Señor, no lo entiendo lo que está pasando. Job dijo, no entiendo, Señor, pero ¿sabes qué? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado, dijo él. Amén. Con terreno o sin terreno, con cerca o sin cerca, alabamos el nombre de Dios. Dios está con nosotros. Y al final se verá el resultado. Cuando se empieza un juego, dice, van ganando 2-0, 3-0, y dicen, están ahí como burlándose y todo. No, ahí todavía no se vale. Vale hasta el final de ese juego. ¿Cómo terminó el resultado al final? Podemos comenzar perdiendo. Jeremías comenzó todo el tiempo perdiendo. Pero usted va al final de la historia y se va a dar cuenta. ¿Quién perdió realmente? ¿Y quién salió en caballo blanco? Jeremías, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Denle un aplauso a nuestro Dios. Y busquemos siempre
el rostro de nuestro Dios. Amén. Aunque estemos frustrados o aunque estemos desanimados, nunca nos apartemos de los caminos de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está.